Buenas noches, Gaby. Vamos a esperar hasta las 7:05 para permitir a ver si se integran otros más de tus compañeros. Sí, maestra, buenas noches. Aquí esperamos. Está bien. Hola a todos, buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es Paola Garibi. No sé si algunos de ustedes ya tomó clase conmigo en Proyecto 1, pero bueno,
Si no, les comento, yo voy a ser su asesora durante esta materia de Proyecto 2. La idea de esta asesoría es que, bueno, obviamente se hace sincrónica con la intención de que ustedes puedan explayarse también en cuanto a las dudas que tengan con respecto, sobre todo en este momento, en esta primera parte del curso que tiene que ver con definir cuál va a ser nuestro diagnóstico cultural, ¿no? Y bueno, vamos a abordar un poco también lo que presentarían en su primera entrega. Y bueno, en esa primera entrega tendrían que concentrarse en ya redactar sus objetivos de diagnóstico, sus preguntas de diagnóstico. Entonces, también me interesa que veamos un poquito cómo pueden hacer estos planteamientos que se les van a requerir en su primera actividad, en su primera entrega, ¿no? Ya que la segunda sesión sincrónica la vamos a tener hasta posteriormente en una siguiente sesión, ¿no? Después de que hagan esta entrega. Y ahí ya les explicaré en qué constará el resto del curso y de lo que tengan que trabajar. Bueno, sí, como ustedes, no sé si ya checaron el encuadre del curso, pero como ustedes pudieron haber checado el encuadre, eh, consiste precisamente en que en este curso van a trabajar con lo que trabajaron en Proyecto 1. Esto es de preferencia, ¿va? ¿Qué significa esto? Que la problemática cultural con la que trabajaron durante Proyecto 1 se va a trabajar en esta ocasión para diagnosticar. Es muy importante que ustedes como gestores culturales siempre las problemáticas que aborden las tengan de una manera adecuada, ya diagnosticada. ¿Qué significa tenerla ya de una manera adecuada? ¿A qué nos vamos a basar en un proyecto con una metodología sólida, ¿no? Que esto es lo que hace de ustedes unos profesionistas, ¿no? Unos profesionales en la gestión cultural. Porque si bien muchas personas pueden suponer cuáles son las necesidades o los problemas que hay en torno a un fenómeno en particular, un fenómeno cultural, ¿no? Al fin de cuentas, esto es suposiciones y eso al fin de cuentas no es científico, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es aprender a diseñar una metodología para que puedan identificar precisamente estas necesidades y y estos problemas en torno a la problemática cultural, al fenómeno cultural que ustedes van a abordar, para así tener un diagnóstico adecuado y en un futuro, pues, bueno, sí, poder pensar en cuestiones de intervención. Pero es bien importante que ahorita tengan muy claro que no vamos para nada a abordar cuestiones de intervención. ¿Ok? Esto significa que de momento dejen de lado todo lo que tengan como en mente que tenga que ver con propuestas de acción para abordar una problemática. ¿Por qué? Porque no se puede abordar una problemática sin conocer primero sus necesidades y sus problemas, ¿ok? Ya una vez identificada bien sus necesidades y sus problemas, entonces sí, ya es adecuado diseñar estrategias de intervención con acciones específicas que ayuden a mejorar la situación que nosotros tenemos identificada. Pero bueno, eso es posterior a un diagnóstico. Entonces, por el momento, los voy a invitar a que vayan a dejar de lado y dejen incluso de pensar en cualquier acción de propuesta como tal, porque eso a veces los confunde y obstaculiza un poco el desarrollo y el proceso para realizar el diagnóstico cultural, que es aquí a lo que nos vamos a centrar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda, eh, les comento. Voy a presentarles una presentación para ubicarlos, no solamente qué consiste la materia, sino cómo esta materia está inserta en lo que en esta carrera le llamamos el eje de proyectos y cuál es la importancia de esta materia, ¿ok? Y bueno, vamos a platicar sobre estas cuestiones, ¿no? De qué es un diagnóstico cultural, para qué sirve un diagnóstico cultural y cómo se plantean los objetivos y las preguntas. Si van surgiendo dudas durante el transcurso de la exposición que les voy a dar,
ustedes pueden sin ningún problema abrir sus micrófonos y intervenir, no importa si sienten que me interrumpen, no hay ningún problema, ¿no? Intervenir y preguntarme cualquier duda que tengan. ¿Por qué? Porque, bueno, esto hace más ágil, por un lado, la dinámica del proceso de esta sesión y, por otro lado, también yo a veces de repente estoy hablando y si levantan la mano mediante Zoom, no, a veces se me va la onda y no los veo. Entonces es mejor si abren el micrófono, ¿ok? Entonces yo no tengo ningún problema con eso y cualquier duda que vaya surgiendo, pues me la comparten. Y bueno, veamos en qué consiste este curso primero. Listo. Bueno, como ustedes ya saben, esta materia se llama Proyecto 2, Diseño del Diagnóstico Cultural. ¿Qué significa? Que nada más tenga la palabra diseño. Que en esta materia, en estos 6 meses, en este semestre, nos vamos a enfocar únicamente a diseñar este proyecto de diagnóstico. No lo vamos a aplicar. Eso lo van a aplicar hasta el siguiente semestre. Y es por eso que es importante que conozcan bien siempre sus ejes de la ruta de formación que tienen dentro de la licenciatura de gestión cultural, porque esto les va a permitir a ir prediciendo de alguna manera, previendo también de alguna manera para dónde va el rumbo de lo que están trabajando y cómo les va a servir posteriormente durante la carrera, y no solamente durante la carrera, sino también durante su vida profesional, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya que, bueno, nosotros, esta materia está inserta en lo que, como les decía, le llamamos el eje de proyectos, que consta de 8 materias, que va desde proyecto 1 hasta proyecto 8, y ahorita de manera general les voy a platicar en qué consiste, ¿no? Como ustedes ya debieron de haber tomado la clase, la asignatura de proyecto 1, ya en teoría debieron de haber aprendido a definir las problemáticas culturales. Acá suele haber una inquietud que es importante, que incluso ahorita si necesitan abrir micrófono y quieren exponer su caso, con gusto sería un buen momento, ¿no? Para aclarar estas cuestiones, porque lo ideal es que trabajen con la problemática cultural que entregaron al final para aprobar su materia de proyecto 1. Sin embargo, nosotros estamos conscientes también como asesores que de repente cuando iniciamos la carrera se vuelve un poco difícil definir una problemática cultural para ya quedarse con ella durante toda la carrera y usarla como trabajo recepcional más adelante, ¿no? Entonces, sí se les va a permitir, si desean cambiar de problemática cultural, pero les voy a pedir que sean muy honestos y muy claros si cambiaron de problemática cultural o no, ¿va? En el foro de la materia de la actividad, ay, creo que es la 3, tenemos ahí otro foro, ¿no? En donde se les va a preguntar precisamente cuál es la problemática cultural con la que desean trabajar, ¿va? Si desean trabajar con la problemática cultural con la que aprobaron Proyecto 1, está muy bien, pueden trabajar con esta materia. De preferencia, háganmelo saber, aunque se hayan quedado con la misma problemática de esta materia, ¿no? Pero si la cambiaron ahí, sí, por favor, sí indiquen que decidieron cambiar la problemática cultural y qué problemática cultural les gustaría trabajar para trabajar en este diagnóstico. Pero no solamente pensar en funciones del diagnóstico que vamos a establecer y vamos a aprender a hacer aquí en esta materia, sino pensarlo, como les decía, a futuro. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? En la materia de proyecto 1, en la actividad integradora 1, hay un recurso que no sé si recuerdan, pero que es de José Luis Mariscal, donde se les enseña cuáles son los campos de la gestión cultural y cuáles son los ámbitos de la gestión cultural. Es muy importante que ustedes tengan una noción de en qué campo de la gestión les gustaría trabajar, ¿no?
Es decir, si les interesa la parte, por ejemplo, de la producción, ¿no? De producir eventos culturales, ¿no? Eh, si les interesa la parte empresarial, ¿no? Como de abrir una consultoría, ¿no? De servicios empresariales para ayudar, ¿no? Precisamente a la generación de proyectos, a la generación de evaluaciones de otros proyectos culturales, de diagnóstico o trabajar más en el sector privado, etcétera, ¿no? Esto ya lo debieron de haber visto ya, pero es muy importante que tengan claro esto. Si les interesa los espacios culturales, trabajar en función de espacios culturales, etcétera. Entonces, lo que se les sugiere es que ustedes piensen en un futuro en qué quieren trabajar y conforme en lo que ya ustedes imaginen o les gustaría trabajar, ¿no? Ya conforme en eso, pensar una problemática afín a ese campo en el que ustedes quisieran laborar posteriormente, o en los que quizás ya están laborando. Muchos de ustedes a veces ya están involucrados en la gestión cultural y ya tienen experiencia profesional previa o actual, ¿no? Entonces, lo ideal ahí, si están contentos con lo que hacen, es elegir una problemática cultural que tenga que ver con esta parte profesional que ya están desarrollando, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que de esta manera realmente lo que se trabaje semestre con semestre durante toda la carrera no solamente les sirva para titularse, sino también les sirva en un futuro, ¿ok? En su vida profesional. Ya sea para generar un proyecto o como parte de su experiencia, de obtener experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, en ese foro me van a poner ustedes si van a cambiar o no van a cambiar de problemática con respecto al proyecto 1, me van a poner qué problemática es y yo voy a retroalimentarles ese foro y decirles si está bien aterrizada su problemática cultural o no, si está bien definida o no. Porque sí es muy importante que se tenga bien claro la problemática que se va a trabajar para, pues, poder plantear objetivos para cualquier proyecto. La importancia es sumamente relevante la materia de proyecto 1. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben definir problemáticas culturales, no van a poder hacer proyectos culturales adecuados, bien enfocados, bien diseñados y por lo tanto no van a obtener buenos resultados, ¿ok? Entonces, la importancia acá precisamente, ¿no? De tener claridad sobre la problemática cultural que van a trabajar en este caso, en este diagnóstico, es precisamente que ustedes trabajen no solamente en esta cuestión de diseño, ¿no? Y en la ejecución en Proyecto 3, porque en Proyecto 3 van a seguir trabajando con este mismo, con este proyecto que vamos a realizar, con este diseño de diagnóstico cultural que vamos a terminar de hacer al final del semestre, se va a aplicar en Proyecto 3 en la materia que tiene el nombre Ejecución de Diagnóstico Cultural. ¿Ok? Entonces, es bien importante que tengan claridad sobre su problemática. Yo les diré en el foro si realmente sí está bien definida o si no está bien definida. Puedo ayudarles a quienes no esté bien definida en ese mismo foro a aterrizarla y definirla mejor. Muchas veces, sobre todo cuando cambian de problemática cultural, es un poco complejo ayudarlos a construir de nuevo un objeto de estudio como tal, ¿va? En los objetos de estudio o sea, diseñar un objeto de estudio es un proceso que requiere de investigación sobre la problemática, de conocerla bien, etcétera, ¿no? Entonces, sí les comento que podrá haber casos en los que no quede bien definida todavía la problemática cultural, pero sí podamos traer un tema o un problema en particular sobre el cual vamos a trabajar para esta materia, para hacer diagnóstico, ¿no? En caso de que lo hayan cambiado, ayudarlos a aterrizarlo a un título de diagnóstico, que ahorita les voy a decir cómo redactarían su título de diagnóstico, ¿no? Y que posteriormente, entonces, ya continúen trabajando con él. Consideren que yo no les recomiendo. Más adelante luego sucede que durante la carrera otra vez quieran volver a cambiar de problemática cultural y les digo, es totalmente normal.
porque pues van empezando en la carrera, ¿no? Pero yo no les recomiendo que cambien de materia, de problemática cultural en lo que corresponde a Proyecto 3. ¿Por qué? Porque para poder tomar la materia de Proyecto 3 necesitan tener ya todo un proyecto de diagnóstico diseñado. Aquí van a ver que vamos a trabajar con el diseño de la estrategia metodológica, que es diseñar categorías, variables e indicadores pertinentes, ¿no? Para realizar un diagnóstico. Y bueno, es una tarea un poco compleja, yo los acompañaré. Incluso les voy a proporcionar un video que yo ya realicé, que lo tengo como herramienta, ¿no? Que les va a guiar paso por paso cómo realizar esta estrategia metodológica. Pero bueno, al final de cuentas siempre necesitan asesoría y retroalimentación al respecto para ir modificando detalles. Entonces, es sumamente de repente complejo que ahorita que van iniciando la carrera, si cambian de problemática para proyecto 3, vuelvan a hacer todo el diseño ustedes solos y no necesite de alguna modificación o de alguna retroalimentación y demás. Y su asesora o asesor de proyecto 3 no va a tener el tiempo, como yo ahorita no tengo el tiempo para centrarme bien, ayudarlos a definir totalmente una problemática cultural, pues tampoco los de Proyecto 3 van a tener el tiempo para poder ayudarlos a generar todo de nuevo el proyecto. Por eso se requieren semestres completos para eso. Entonces, les sugiero que no cambien de problemática, por lo menos para Proyecto 3. Si quieren cambiar para Proyecto 4, de problemática cultural otra vez, ¿no? Porque resulta que, no sé, ¿no? Se les presenta una mejor oportunidad, están interesados en otro tema, etcétera, ¿no? Pueden hacerlo, pero deben de considerar que si cambian de problemática para proyecto 3, independientemente de que ustedes ya tengan su calificación de diseño de diagnóstico y de ejecución de diagnóstico, van a tener que volver a realizar un diagnóstico para esta nueva problemática, trabajarla ahora sí en el diseño de un proyecto cultural, que es aquí donde ya van a empezar a pensar en la cuestión de intervención, es decir, en la generación de propuestas, de generar estrategias de intervención para mejorar la problemática que ustedes han diagnosticado, ¿ok? Y bueno, en proyecto 5 se trata de que ustedes ejecuten este propuesta de intervención y ya después para proyectos 6, 7 y 8 lo que harían sería darle una forma ya pues de trabajo recepcional. La idea es que si ustedes siguen la trayectoria del curso, como se les está solicitando, ¿no? Ya puedan tener su producto recepcional, su trabajo recepcional al final del semestre y se puedan titular sin que haya mayores complicaciones después, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros estamos en esta segunda etapa de proyecto 2 de diagnóstico, ¿no? Y bueno, vi algunos de sus comentarios en el foro de Encuadre, ¿no? Y vi que hay a quienes les genera un poco de inquietud el hecho de que realmente nada más van a tener 3 entregas. Pero les explico, vamos a trabajar de una forma, esto está bastante engañoso porque pudiera parecer que va a ser poco trabajo y en realidad eh, requiere de bastante trabajo esta materia de proyecto 2, ¿no? Requiere de bastante trabajo diseñar un proyecto con toda una estrategia metodológica, ¿va? Entonces, les comunico en la actividad 3, que es donde van a presentarme la problemática, el título de su problemática, para darle una forma de título de diagnóstico, vamos a trabajar en definir bien su título de diagnóstico, ¿no? Y muchas veces hay a quienes les pido que se comuniquen mejor conmigo por mensaje a través de la plataforma de Moodle para tener una comunicación más ágil y directa para trabajar con el título de su diagnóstico y eso lleva un tiempo. Después, para la actividad 4, donde ya van a entregar esta parte de una justificación, planteamiento, lo que ya en teoría tienen trabajado de proyecto 1, que es la justificación y el planteamiento del problema, pero además en esta ocasión van a agregar objetivos y preguntas de diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Y esto es importante que lo tengan en cuenta, también para que no se me asusten un poco, no se me van a asustar un poco cuando vean sus primeras evaluaciones, sus primeras calificaciones, ¿va?
Estas materias de proyecto se trabaja como que si fuera como tallerear, ¿va? Es bastante normal que si al inicio ustedes no tienen bien planteados sus objetivos, no les voy a poner una buena calificación y sobre todo no se les pongo ni siquiera o sea, altita, ¿no? Porque si se las pongo alta, resulta que ya después la dejan así y ya no integran las modificaciones que yo les estoy solicitando. Y al no integrar las modificaciones que yo les estoy solicitando, resulta que pues siguen adelante con objetivos mal planteados, con preguntas mal planteadas, y si están mal planteados los objetivos y las preguntas, también van a estar mal planteada la estrategia metodológica, y entonces el proyecto no va a tener una calidad aprobatoria al final del semestre. Entonces, la manera de yo asegurarme de que ustedes van a integrar las observaciones que yo les realizo es en su primer intento, si hay necesidad de trabajar y corregir algunos aspectos, no les pongo una evaluación muy alta, pero sí les doy una retroalimentación detallada, tanto en audio como por escrito, ¿no? Y les dejo abierto para la entrega de un segundo intento, incluso hasta de un tercer intento. Una vez ya que yo les abro el portafolio para que entreguen, ¿no? Les doy una semana completa para que integren las observaciones. O sea que no se preocupen, realmente van a tener tiempo suficiente para trabajar a lo largo del semestre en lo que yo les estoy solicitando, y en verdad se los digo que luego a veces puede sonar como un poco exigente, pero realmente quienes son constantes conmigo en el curso, por lo general les va muy bien en evaluación. Luego conmigo suele pasar que hay calificaciones muy dispares porque quien no es constante no puede avanzar en el proceso de su proyecto, pero quien sí, como les doy hasta 3 oportunidades de entrega de intento, les suele ir muy bien, ¿ok? Entonces, eso para entender cómo vamos a trabajar y que lo contemplen, ¿no? Y para que entiendan también por qué nada más son 3 entregas. Porque en teoría, supongamos que entregan la actividad 4, pero lo más seguro es que van a volver a trabajar en ella, van a tener que integrar actividades y volverla a entregar una semana después. Y les digo que incluso a veces hasta se requiere otra semana más para que integren estas observaciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya se van 3 semanas de trabajo en ese primer proyecto, ¿no? Y luego es trabajar en la estrategia metodológica, que esta es incluso un poco más compleja. Entonces, ustedes me mandan en la actividad 7 su estrategia metodológica. Yo en la actividad 5 les doy un recurso para que trabajen eh, con esa estrategia metodológica, que los guíen, el video que les comentaba, y ya me lo entregan para la actividad 7 y van a recibir su retroalimentación personalizada de su proyecto, obviamente, ¿no? Y otra vez, de nuevo, es posible que hasta que se lleguen a necesitar hasta 3 intentos de entrega. Entonces, aunque parezca que son pocas entregas, realmente van a estar entregando todo el tiempo con correcciones, integrando las correcciones, y van a estar trabajando constantemente durante todo el curso, ¿va? Entonces, bueno, quería aclarar eso para que tengan una noción de por qué se pareciera tan poquito, pero sí vamos a estar todo el tiempo trabajando al respecto. Ahora, bueno, me gustaría irnos más bien con respecto a entender qué es un diagnóstico cultural. Un diagnóstico cultural es básicamente lo que yo les estaba mencionando ahorita, ¿no? Es un proyecto de diagnóstico que se diseña, o sea, el diagnosticar tiene que ver con identificar necesidades y problemáticas en torno a una situación particular, que nosotros ya pudimos haber identificado como problemática, pero que todavía no sabemos bien cuáles son esos problemas y necesidades concretas en específico que conforman esa problemática, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De identificar estas necesidades y estas problemáticas con respecto al fenómeno cultural que hayamos elegido. Y bueno, se caracteriza obviamente por enfocarse en el ámbito de la cultura. Ojo, hay diagnósticos sociales y hay diagnósticos culturales. Luego también pasa que yo creo que a algunos les pudo haber pasado en Proyecto 1,
que les planteaban ustedes su problemática y resulta que el asesor les decía que no era del ámbito cultural, ¿no? Siempre en sus títulos, ustedes recuerden que si bien las problemáticas por lo general son socioculturales, obviamente lo social y lo cultural está entrelazado, ¿no? Pero en lo que ustedes deben de darle mayor énfasis y se deben de enfocar es en la cuestión cultural. Entonces, desde el título mismo de sus proyectos debe de quedar muy claro, ¿no? El ámbito cultural al que están abordando, el aspecto cultural que están abordando en esa problemática, ¿ok? Y bueno, se puede realizar este tipo de diagnóstico a 3 niveles, ya sea a grupos sociales, a organizaciones o instituciones, ¿no? Y a comunidades, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo titular el proyecto de diagnóstico? Yo aquí les voy a poner un ejemplo, ¿va? Suponiendo que a ustedes les interesa la cuestión como tema de bienes del patrimonio histórico cultural como atractivo turístico, ¿no? Y que ustedes ven dentro de esta temática, dentro de este fenómeno, ven como planteamiento de problema, diciéndolo de una manera muy general, ¿no? Que el turismo como medio de producción económica y social incide, condiciona y hace uso de los diferentes bienes que conforman el patrimonio histórico-cultural, ¿no? Entonces, la manera que afecta el turismo, por ejemplo, al patrimonio histórico-cultural. Quieren hacer un diagnóstico precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la manera en que está afectando el turismo al patrimonio histórico-cultural, ¿no? Identificando cuáles son las necesidades y problemas que hay en torno a los bienes del patrimonio histórico-cultural, del lugar donde ustedes deciden trabajar, ¿no? Visto desde un enfoque como atractivos turísticos, ¿no? Entonces, acá lo primero que van a hacer, esta sería como la fórmula para diseñar el proyecto, ¿no? Obviamente, cualquier documento en su título debe de dejar claro al lector qué es lo que tiene, en qué consiste el documento que tiene en las manos. Entonces, obviamente, primero se tiene que dejar claro que se trata de un diagnóstico. Su título tiene que empezar tal cual así, ¿no? Diagnóstico. Y después, el objeto de estudio, ¿no? Que, por ejemplo, aquí vendrían siendo los patrimonios de los bienes del patrimonio histórico-cultural, ¿no? Luego viene la delimitación geográfica, ¿no? Que aquí en este caso pues, sería la cuestión del municipio de Zamora, ¿no? Entonces, eh, es importante también, hay diagnósticos en los que se debe incluir, si están muy focalizados, ¿no? Por ejemplo, si es con una comunidad, con una población étnica, ¿no? Después del objeto de estudio ya se ponen los sujetos de estudio, ¿no? Aquí no, creo que no, sí, aquí hay un ejemplo, ¿no? De dónde irían los sujetos de estudio. O por ejemplo, si se quieren enfocar en un grupo de edad, ya sea adolescentes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Sería, como les decía, después del objeto de estudio, poner el sujeto de estudio. Por ejemplo, ¿no? Diagnóstico, objeto de estudio, el consumo cultural y prácticas culturales, y luego ya los sujetos de estudio, sería de los adolescentes y la delimitación geográfica en el barrio Polanco, en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Por decirlo, por plantear un ejemplo. Ahora, ya una vez que tenemos nosotros este título, hay que pensar en cómo vamos a redactar nuestro objetivo general. Y aquí el tip que les suelo dar es de que, sobre todo cuando se trata de un proyecto de diagnóstico, no se hagan bolas, ¿no? El verbo adecuado. Ustedes saben que los objetivos se redactan con verbos que tienen terminaciones en ad, er, id, ¿no? Y en infinitivo, sí. Y bueno, aquí no se hagan bolas, cuando se trata de diagnóstico, su verbo va a ser diagnosticar, ¿no? De objetivo. ¿Ok? Entonces, podría ser, si no hay, o sea, si va a ser un diagnóstico situacional, es decir, de la situación actual del fenómeno, ¿no? Pues no es necesario poner la delimitación
temporal en el título, ¿no? Simplemente, por ejemplo, podemos poner diagnosticar la situación actual, ¿no? De los bienes que conforman el patrimonio histórico-cultural del municipio de Zamora, Estado de Aragua, para su incorporación en la actividad turística, suponiendo, ¿no? Si se dan cuenta, es cambiar la redacción del mismo título a manera de objetivo, ¿va? Y bueno, si hay una delimitación temporal, por ejemplo, suponiendo, si lo van a hacer de la época actual, no es necesario que lo pongan en el título, ¿no? Si lo van a hacer de un periodo, por ejemplo, que quieran diagnosticar sobre un periodo administrativo, ¿no? Que va, no sé, ¿no? Del 2000, por decir algo, ¿no? Del 2019 al 2023, ¿no? Entonces ahí sí lo ponen desde el título y también lo especifican en el objetivo general. Para la redacción de los objetivos específicos, lo que tienen que hacer es preguntarse sobre qué aspectos en concreto necesito recabar información para conocer precisamente esto que estoy planteando mi objetivo general. Sería en este caso para conocer, para ponerlo como ejemplo, la situación actual de los bienes que conforman el patrimonio histórico cultural, ¿no? Entonces, nos preguntaríamos sobre qué aspectos en concreto necesito recabar información para lograr este objetivo general. Pues bueno, suponiendo sobre las condiciones físicas actuales de los bienes, ¿no? El uso que se le está dando a estos bienes del patrimonio cultural, los proyectos y propuestas que ya existen en torno a estos bienes, ¿no? Eh, o la opinión de los actores relacionados, actores o agentes relacionados con la actividad turística, etcétera. Entonces, la cuestión es que identifiquen de 3 a 5 aspectos sobre los que sería muy importante recabar información para lograr alcanzar su diagnóstico, ¿no? Una vez que ya los tienen identificados, los redactan a manera de objetivos y es así como van a obtener precisamente ya sus objetivos específicos. En este caso, bueno, ya los verbos, yo les sugiero que para la redacción de verbos se vayan a googleen tal cual así, ¿no? Objetivos para verbos, para objetivos, para redacción de objetivos específicos, ¿no? Y ahí les van a salir cuáles son los verbos adecuados para utilizar para la redacción de objetivos, de proyectos, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, ¿no? Pueden poner así saber y no, realmente el verbo adecuado es conocer, ¿no? Eh, etcétera. Entonces es mejor que chequen ese tipo de listados y a partir de ahí vean cuál es el más pertinente con la acción que necesitan hacer con respecto a lo que van a recabar de información y qué van a hacer con esa información de ese aspecto en concreto. Por ejemplo, en cuanto a las condiciones físicas de los bienes, bueno, pues ahí se tendría que identificar las condiciones físicas de los bienes del patrimonio histórico-cultural, o se podría poner valorar, ¿no? O se podría redactar, determinar el uso que se le está dando actualmente a los bienes que conforman el patrimonio, o determinar los proyectos, o analizar, podría ser otro, ¿no? Analizar los proyectos y propuestas que existen actualmente, ¿no? Conocer la opinión de los actores relacionados, etcétera. Bueno, esta es la manera en la que redactarían sus objetivos específicos. Y para redactar las preguntas, ya una vez que ustedes tengan claros cuáles son sus propósitos, que son precisamente estos, sus objetivos, ¿no? Ya es todavía más sencillo redactar las preguntas, ¿va? ¿Por qué? Porque no nos hagamos bolas. Otro tip a la hora de redactar, les comento. Siempre cada apartado de sus preguntas, ¿no? De sus preguntas, perdón, de sus proyectos, tiene que tener coherencia entre sí. El título tiene que tener coherencia con el objetivo general. El objetivo general tiene que tener coherencia con los objetivos específicos. Es decir, todos los objetivos específicos deben de estar encaminados a alcanzar el objetivo general. Las preguntas tienen que ser coherentes con sus objetivos. Si yo tengo una pregunta, un objetivo general, debo de tener una pregunta general. Entonces, esta pregunta general, ¿no?
sería la redacción de su mismo objetivo general a manera de pregunta, ¿no? Si mi objetivo general es diagnosticar la situación actual de los bienes que conforman el patrimonio histórico-cultural, bueno, entonces mi pregunta general sería, ¿cuál es el estado actual de los bienes que conforman el patrimonio cultural histórico, ¿no? Si mi pregunta, si mi objetivo específico, volvamos al primero, ¿no? Sería identificar las condiciones físicas de los bienes del patrimonio histórico-cultural. Bueno, entonces mi objetivo, mi pregunta específica que esté relacionada a ese objetivo tendría que ser, redactando ese objetivo a manera de pregunta, ¿cuáles son las condiciones físicas de los bienes del patrimonio histórico-cultural, ¿no? Del municipio de Zamora? Y así sucesivamente. Una sería, entonces, como necesitamos que haya coherencia, cuadratura en todo nuestro proyecto, y esto es para todos los proyectos en general, no solamente para los de diagnóstico. Entonces, estos son tips que les sirven en general para la generación de proyectos. Entonces, voy a necesitar redactar un objetivo específico por cada una de mis, una pregunta específica, perdón, por cada uno de mis objetivos específicos. Si yo tengo 4 objetivos específicos, voy a tener 4 preguntas específicas, una que corresponde a cada objetivo. Se les recomienda por lo general que redacten de 3 a 5 objetivos, ¿ok? Y otro aspecto de la importancia de tener bien planteados sus objetivos y la coherencia que hay entre todos los apartados de su proyecto es que dentro de los mismos objetivos específicos, esos aspectos concretos que yo les pedí que pensaran para que aquellos que son sobre los que será necesario recabar información para lograr mi diagnóstico, que aquí los dejé subrayados, ¿no? Esos aspectos específicos más adelante van a ser mis categorías de análisis de mi estrategia metodológica, ¿no? Para que tenga coherencia todo entre sí. Entonces, vean la importancia de que redacten todo paso por paso y de manera coherente, ¿no? Por eso yo creo que es importante tener este tipo de sesiones, ¿no? Para que revisen precisamente cómo es que poderles explicar de una manera más clara y sincrónica, también por si quedan dudas, ¿no? Cómo es que se van redactando estos objetivos. Ya más adelante, pues tendremos otra sesión sincrónica para trabajar con el resto de lo que van a entregar como proyecto final, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, pues lo que seguiría después sería ya en la estrategia metodológica, yo les mando el video para que se orienten y ya posteriormente tendremos la sesión sincrónica. ¿Alguna duda que les haya quedado? Yo, perdón, profesora. Sí, Alba. Perdón, que el objetivo general dijo que tenía que tener relación con los específicos. Sí. Sí. Muchas gracias, dejé anotarlo. Sí, no se preocupen, lo más normal es de que ahorita concéntrense en el título, ¿va? Nos vamos a concentrar a trabajar en el foro 3, en el título. Ya una vez que tengamos bien definido el título, entonces sí, posteriormente vamos a trabajar en los objetivos, pero ahorita no se vayan adelantando. Vayan pensando primero en plantear bien su título de diagnóstico, me lo comparten en el foro y ya posteriormente vamos trabajando con los objetivos, ¿ok? Sí, gracias. De nada, Alba. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Yo, Bueno, sí, Ana. sí, entonces en el foro, bueno, comentamos en el foro si vamos, o sea, bueno, en lo que estamos como para ver si está sólido o si hay que cambiarlo. Sí, exacto. No tanto en lo que están, sino concretamente pongan, yo les voy a sugerir que pongan mejor, ya piensen en redactar el título de su diagnóstico, ¿va? Con base en la problemática que van a abordar. Eso se pondría en el foro 3, para ya de a partir de ahí ir trabajando,
porque muchas veces me quieren exponer como, explicarme de manera muy amplia todo lo que quieren trabajar en la problemática, y no, recuerden que aquí en teoría ya van a empezar a trabajar con una problemática que ya trabajaron anteriormente, que ya está bien definida. No importa, la pueden cambiar, pero si traten de ser muy concretos, y para tratar de ser concretos, y por eso es que les pido que me redacten. Si no lo quieren, si aún no lo quieren redactar como diagnóstico, si me quieren poner nada más su problemática cultural, pónganmela, pero me la ponen a manera de título, ¿va? De la manera que yo les indiqué ahorita. Ok, ¿Sí? Y ya ahí yo les retroalimento, ya les digo si es adecuado o si necesitamos modificarle para que quede bien como un título de diagnóstico. ok, gracias. De nada, Ana. ¿Alguna duda más que tuvieran los demás? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces daríamos por terminada la sesión. Les comento, una parte muy importante de la asesoría en línea, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta porque ya vienen del primer semestre, ¿no? Ya concluyeron su primer semestre, es la comunicación que hay entre asesores y alumnos y estudiantes. Entonces, para mí es muy importante que de verdad no les dé ninguna pena, porque esto al contrario facilita las cosas, ¿no? Preguntarme cuántas veces sea necesario, cuántas veces lo consideren necesario o tengan dudas, ¿no? Mándenme de preferencia mensaje por medio de Moodle, mándenme mensaje y yo en un periodo de 24 horas les suelo responder en días estables. Los fines de semana, pues si me mandan una pregunta el viernes, se las estaré respondiendo el lunes, ¿va? Consideren eso porque a veces cuando tienen entregas me mandan duda en fin de semana y pues yo me conecto ya hasta el lunes, ¿no? Solamente hablamos de días hábiles. Entonces, eso es bien importante establecerlo como una forma de trabajo, ¿no? Que me compartan sus dudas. Y otra forma de trabajo que es importante que consideren que va a ser necesario y que la tengan contemplada, ¿no? Es su constancia, que entreguen los segundos intentos de las actividades que yo les voy a solicitar, ¿va? Para que de esta manera recuerden que pues es la única manera, la única vía que tenemos para poder aprender, ¿no? Para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si no integran las observaciones y las modificaciones que se les hacen a sus proyectos, pues no va a ser posible avanzar, ¿no? En el desarrollo de sus proyectos. Entonces, bueno, llegar a ese acuerdo de que será importante que mantengan comunicación conmigo y que entreguen sus segundos intentos que se les soliciten. ¿Ok? Si no tienen ninguna duda, damos por cerrada la sesión. Ok, hasta luego. Buenas noches. Un gusto conocerlos, a quien abrió cámara y a los demás por voz que participaron. Ok, hasta luego. Gracias, Bye. doctora. Muchas gracias. Nada. Buenas Gracias, buenas noches. noches. Descansen. Bye. Gracias, igual.